El primer paso para controlar los motores consiste en obtener un modelo matemático. Para ello, introducimos una señal escalón a la entrada y vemos la salida, la respuesta que tienen estos motores. Con esta respuesta podremos ajustar los parámetros de este modelo matemático. De esta misma manera, se obtiene también un modelo matemático del motor número 2. Lo que hacemos es introducir una señal escalón, teniendo en este caso la precaución de que el motor no llegue al final de su recorrido, ya que podríamos dañar la polea de distribución. Una vez tenemos el modelo del motor, podemos diseñar un controlador mediante la asignación directa de polos. Con este controlador comprobamos su respuesta ante una señal escalón, ante perturbaciones a la entrada y finalmente ante una señal de tipo senoidal. Podemos variar los parámetros del controlador, es decir, la posición de los polos en esta asignación directa de polos. De igual forma, se comprueba la respuesta del motor número 2 con los diferentes tipos de controlador, es decir, con los diferentes posicionamientos de los polos. Una vez estudiadas estas respuestas, podremos determinar cuál es la posición de los polos que nos aporta una mejor respuesta del sistema. Una vez seleccionados los controladores del maestro y del esclavo, someteremos nuestro sistema a diferentes entradas. En primer lugar tenemos una entrada escalón y finalmente una entrada senoidal. Como se ha apreciado, el esclavo sigue al maestro manteniendo su posición relativa respecto a este. Esto es debido a que los encoders son incrementales y no absolutos. Como se ve, tanto maestro como esclavo alcanzan el nuevo valor de la consigna. Sin embargo, el maestro lo hace en menor tiempo, ya que el esclavo ha de dar 5 vueltas por cada una que da el maestro. Esto es debido a la polea de distribución. Ambos motores tratan de llegar a su nueva posición a máxima velocidad, por eso las pendientes son constantes a lo largo de todo el transitorio. Esta limitación ha sido incluida como medida de protección para los motores. En el caso de la señal senoidal, el maestro sigue a la entrada perfectamente con un pequeño retraso y el esclavo de igual forma va siguiendo al maestro a lo largo de su recorrido. En este caso introduciremos a la entrada del maestro las mismas señales anteriores, pero incorporando unas perturbaciones de diferente anchura. Como cabría esperar, el maestro, que es más rápido, sufre un desplazamiento mayor en estas perturbaciones. El esclavo simplemente trata de seguir la posición del maestro. Cuando la señal introducida es un seno con perturbación, se aprecia el mismo efecto de la perturbación tanto en el maestro como en el esclavo. Cabe resaltar que una vez transcurrida la perturbación, tanto el maestro como el esclavo vuelven al control siguiendo sus señales de referencia, en este caso el input para el maestro
y la señal del maestro para el esclavo, quedando así mostrada la robustez del tipo de control aplicado. En este caso, junto con la entrada escalón y senoidal del maestro, vamos a introducir un nuevo componente que es el ruido para ver la respuesta de nuestro sistema. Como consecuencia de esta señal con ruido a la entrada del maestro, observamos que éste presenta una vibración, la cual también trata de ser seguida por el esclavo, suponiéndole, por tanto, también una vibración. En cualquier caso, ninguno de los dos se vuelve incontrolado, sino que permanecen en torno a su posición. De igual forma, cuando la señal introducida es senoidal, tanto el maestro como el esclavo presentan este efecto de vibración producido por el ruido que hemos introducido. En cualquier caso, tanto el maestro como el esclavo permanecen siempre bajo control y, como se aprecia, pues van siguiendo la consigna asignada. Una vez estudiadas las perturbaciones en la entrada del sistema, pasamos a estudiar las cargas a la salida de nuestro esclavo. En este caso hemos colocado una palanca, una leva, sobre la manivela del motor esclavo, suponiendo así una carga constante a la salida. Como vemos, la posición del esclavo va siguiendo a la del maestro, pero encontramos como poco a poco se va desfasando uno respecto al otro. Esto es debido a la limitante hardware que nosotros tenemos en este sistema, y es que utilizamos como señal de control las velocidades que nos aportan los motores. Estas velocidades son muy poco precisas y no podremos solucionar este problema sin incluir nuevos elementos. Atendiendo a las gráficas, vemos que el esclavo tiene una respuesta muy parecida al ensayo sin carga, pero sí presenta un mayor amortiguamiento una vez llegada a la nueva consigna. En este caso mantendremos la carga constante a la salida del esclavo e incorporaremos una nueva carga manual tratando de forzar al sistema para ver cómo responde. Como vemos, vamos forzando al sistema a moverse y también vamos frenándolo y soltándolo repetidas veces para ver cómo vuelve a seguir al maestro. Tal y como hemos podido ver, una vez soltamos esa carga, ese forzado del sistema, el esclavo, vuelve a la posición donde se encuentra el maestro. De igual forma, en el caso senoidal, una vez liberada la carga en el esclavo, vemos cómo éste vuelve a recuperar y a tratar de seguir la posición del maestro, quedando probada así la robustez frente a diferentes cargas variables en la salida del esclavo. Finalmente, combinamos las perturbaciones en la entrada del maestro junto con las cargas variables a la salida en el esclavo, para ver cómo reacciona nuestro sistema. Vamos frenando y forzando el esclavo
y una vez liberado, este trata de seguir la posición del maestro. En la gráfica apreciamos cómo las perturbaciones afectan al maestro y por tanto también al esclavo, y cómo el esclavo, una vez superada o liberada el forzamiento manual que nosotros aplicamos, trata de volver a la posición del maestro. Lo mismo ocurre cuando la señal base es la senoidal y vemos cómo incluso en casos como en el segundo en torno al 3,5, vemos cómo se han combinado la perturbación y la carga. Esta carga variable ha hecho que durante bastante tiempo el sistema permanezca, el esclavo permanezca fuera de la posición del maestro, pero una vez liberada esta carga, este vuelve a seguir al maestro, quedando probada así pues la robustez que nuestro sistema presenta frente a este tipo de cargas variables. En este capítulo estudiamos el sistema maestro-esclavo cuando controlamos ambos motores mediante control difuso y comparamos los resultados obtenidos frente a los resultados obtenidos en el capítulo anterior donde únicamente utilizábamos la asignación directa de polos. Comenzamos introduciendo a la entrada del maestro una señal de escalón y una señal senoidal. Vemos cómo el esclavo trata de seguir al maestro y apreciamos ese pequeño desfase introducido por el limitante hardware que encontramos, como ya se explicó en el capítulo anterior. Como vemos, frente a la entrada escalón, el sistema mediante control difuso no presenta ninguna mejoría aparente frente al control por asignación directa de polos. En cambio, cuando la señal es senoidal, sí apreciamos cómo la señal de maestro y esclavo mediante control difuso sigue más de cerca a sus respectivas consignas cuando la comparamos frente a la asignación directa de polo. El control difuso, por tanto, nos está añadiendo una mayor velocidad en régimen permanente. En este caso, añadimos a la entrada del maestro unas perturbaciones de diferente anchura para ver cómo responde nuestro sistema. Como vemos, el esclavo trata de seguir la posición del maestro con un pequeño desfasaje, como ya hemos comentado anteriormente. Como vemos en la gráfica, las respuestas tanto para el maestro y esclavo con control difuso son muy cercanas a las respuestas mediante asignación directa de polos. Es aquí donde sí se aprecia la mejoría del control difuso, ya que conseguimos reducir, una vez que el sistema está controlado y en régimen permanente, conseguimos reducir el error entre las señales y su consigna, consiguiendo un sistema más rápido, que el maestro y el esclavo sigan de forma más rápida a la señal inicial. Introducimos en este caso a la señal del maestro un ruido para ver cómo reacciona nuestro control difuso frente a este tipo de perturbación a la entrada. Igual que en el caso de asignación directa de polo, el control es muy parecido y vemos cómo el maestro trata de seguir al esclavo y en ningún caso se descontrola ninguno de los dos motores. Comparando los resultados con los resultados de asignación directa de polos, vemos que son prácticamente idénticos y en este caso de ruido no se aprecia una mejoría sustancial.
Como vemos, el ruido ha apantallado ese efecto, esa mejora que conseguíamos con el control difuso de que nuestro sistema, tanto maestro como esclavo, fueran más rápidos en régimen permanente. Aquí encontramos que debido a ese efecto del ruido, las respuestas en control difuso comparadas con control por asignación directa de polos son prácticamente las mismas. En este caso, utilizaremos una carga constante a la salida del esclavo para ver cómo evoluciona nuestro sistema, y para ello lo que hacemos es colocar la palanca, la leva, que actúa de freno sobre este motor. Activamos la simulación y vemos cómo el esclavo trata de seguir al maestro con ese pequeño desfase que ya hemos comentado anteriormente y que el hardware nos impone. En cuanto a la señal escalón, los resultados son prácticamente idénticos, como ya comentamos en casos anteriores, entre el control difuso y el control por asignación directa de polos. Y cuando la señal es senoidal, sí volvemos a encontrar esa mejora en la rapidez de respuesta cuando el sistema está en régimen permanente. En este caso introducimos una carga variable en la salida, utilizamos la misma palanca anterior, pero incluimos ese forzado manual que hace que nuestro sistema vaya frenándose y liberándose de forma repetida, y vemos cómo va respondiendo y cómo va siguiendo el esclavo de forma continua al maestro. Como es lógico, las perturbaciones en simulaciones diferentes, al ser cargas variables, pues han sido en diferentes instantes de tiempo y de diferente intensidad, por lo que no podemos pretender que ambas respuestas sean ni siquiera comparables, pero sí nos da una idea de que la respuesta frente a estas perturbaciones va a seguir siendo prácticamente la misma, no va a tener este nuevo control difuso una repercusión grande frente a esta respuesta a perturbaciones variables. De igual forma, en el caso senoidal vemos cómo nuestro sistema controlado por control difuso reacciona de forma muy similar al caso de asignación directa de polos, cuando liberamos la carga, cuando liberamos ese forzado de la manivela esclava, vemos como éste trata de ir corriendo a seguir la posición del maestro. Y vemos que en régimen estacionario, cuando no existe esa perturbación, pues efectivamente el control difuso mejora en cuanto a rapidez al control por asignación directa de polos. Finalmente combinamos la perturbación en la entrada del maestro junto con las cargas variables. Vamos aplicando cargas de diferente intensidad, forzando al esclavo, y vemos cómo éste trata de seguir la posición del maestro. Los resultados, comparándolos con la asignación directa de polos, frente a las perturbaciones ya comentamos anteriormente que eran prácticamente similares, y frente a las cargas variables también vemos que son muy parecidas las respuestas, eh, con la salvedad de que, por supuesto, estas cargas variables están aplicadas en diferentes instantes de tiempo, por lo tanto no pueden superponerse nunca este tipo de gráficas. En el caso de señal senoidal, vemos que los resultados son muy similares entre los diferentes tipos de control, pero sí cabría resaltar que tanto frente a estas perturbaciones a la entrada como a estas cargas variables a la salida en el esclavo, vemos como el control difuso presenta una estabilidad muy semejante, prácticamente idéntica a la estabilidad de la asignación directa de polos, ya que el esclavo siempre trata de volver a seguir
la posición del maestro. En este capítulo se lleva a cabo un control mediante estructura variable tanto del maestro como del esclavo y pasamos a controlar, en este caso, en velocidad. Una vez ajustados los parámetros de los controladores, tanto del maestro como del esclavo, introducimos diferentes tipos de señal, en este caso una señal senoidal, y a continuación veremos la entrada escalón. Como vemos, el esclavo trata de seguir la velocidad, en este caso del maestro, y poco a poco se van descompasando debido a esta limitación hardware que ya se comentó anteriormente. En este caso la entrada es escalón. Y revisando las gráficas vemos cómo el maestro va siguiendo esta señal escalón y cómo el esclavo, la velocidad del esclavo va siguiendo a esta velocidad del maestro. El efecto del chattering propio de este control por estructura variable se aprecia en ambos casos, pero es mucho más notable en el caso del esclavo, ya que su señal está multiplicada por 5 para que ambas manivelas puedan girar a la misma velocidad. Y lo mismo ocurre cuando la entrada es de tipo senoidal, que ambas velocidades van muy cercanas, siendo aquí también apreciable ese efecto de chattering mayor en el caso del esclavo. En este caso introducimos a la entrada del maestro las mismas señales, pero ahora con perturbaciones, para ver cuál es la respuesta de nuestro sistema. Como vemos, el esclavo va siguiendo la velocidad del maestro y poco a poco se va desfasando como es propio y como ya comentamos en el caso anterior. Aquí sí cabe todavía más, ya que el control se está haciendo en velocidad y no en posición. Con la señal escalón vemos como las perturbaciones, en este caso al estar en velocidad, son menos acusadas en los motores. Vemos aquí la respuesta ante la entrada de escalón junto con esas perturbaciones de diferente anchura y vemos cómo después de esas perturbaciones tanto el maestro como el esclavo vuelven a seguir a su consigna sin ningún tipo de problema. Vemos aquí el resultado de la entrada senoidal junto con esas perturbaciones, esos cambios bruscos que le hemos aplicado y cómo el maestro trata de seguir esos cambios de forma rápida y el esclavo trata de seguir al maestro. Cabe resaltar que una vez transcurridas esas perturbaciones, ese pequeño transitorio, tanto el maestro como el esclavo permanecen dentro de una situación controlada. En este caso, introducimos esas mismas señales senoidal y escalón, pero incorporando un ruido a la entrada del maestro, un ruido en la señal para ver el comportamiento de nuestro sistema maestro-esclavo. Fijándonos en el resultado, para la entrada escalón con ruido, vemos que el maestro no tiene ningún problema en seguirla, con la salvedad de que le introduce este ruido en su velocidad. Este ruido no es tan apreciable de forma visual como en los casos estudiados anteriormente donde el control se hacía en posición. De igual forma, el esclavo vemos que va siguiendo esta velocidad del maestro. Lo mismo ocurre cuando la entrada es senoidal con ruido. Y se comprueba que este ruido, a pesar de sí tener una influencia en estas velocidades del maestro y del esclavo, en ningún caso hace que los sistemas se nos lleguen a descontrolar. En este caso, vemos cuál es la respuesta de nuestro sistema maestro-esclavo frente a una carga constante. Para ello, como se ve, hemos aplicado la leva, la palanca, que nos hace de freno. Como vemos, la velocidad del esclavo trata de seguir a la del maestro y poco a poco se van desfasando, ya que el control en este caso no está siendo en posición, sino que está siendo en velocidad. Aquí podemos ver el resultado para la entrada a escalón. Y fijándonos en las gráficas vemos que el resultado es prácticamente idéntico al caso
en el que no existía esta perturbación, este frenado, con la salvedad de que este freno nos ayuda a reducir ligeramente el efecto de chattering que nos venía introducido por este control de estructura variable. Resultados similares obtenemos para el caso del seno con perturbación, donde el efecto de este frenado de esta carga constante es prácticamente inapreciable. Estudiamos en este caso el efecto de una carga variable a la salida del esclavo. Para ello, de forma manual aplicamos esta carga variable, este frenado brusco, y vamos soltando y liberando este sistema para ver cómo el esclavo trata de volver a coger la velocidad que presenta el maestro. Lo hacemos de forma similar con la entrada a escalón. Y verificando el resultado con la gráfica, vemos cómo una vez liberada esa carga, el esclavo trata de volver a seguir la velocidad que está llevando el maestro. Vemos las diferentes perturbaciones que le han sido aplicadas y cómo después de cada perturbación la velocidad del esclavo vuelve a seguir, vuelve a acercarse a la velocidad del maestro. De igual forma ocurre cuando la entrada del maestro es una señal senoidal. Conforme nosotros vamos aplicando esta carga variable, vamos forzando el sistema, conseguimos que el esclavo pare, deje de seguir al maestro, pero tan pronto liberamos esta carga, vuelve otra vez a coger la velocidad del maestro. Queda probada así la resistencia de nuestro sistema ante este tipo de cargas variables. Finalmente combinamos las perturbaciones a la entrada del maestro junto con estas cargas variables a la salida del esclavo y vemos cómo otra vez, una vez liberadas estas cargas, el esclavo siempre vuelve a su situación de control siguiendo al maestro. De igual forma ocurre en el caso de la entrada a escalón con estas perturbaciones. Y otra vez vemos en estos resultados cómo nuestro sistema esclavo, una vez liberadas estas cargas, este forzado manual que hemos introducido, pues vuelve a seguir rápidamente la velocidad del maestro. Y de igual forma ocurre en el caso de la señal senoidal con perturbación. Como se ha comentado en todos los casos anteriores, siempre encontramos un pequeño desfase entre la posición del maestro y del esclavo. Este desfase ya se explicó que es debido a este limitante hardware que tenemos por la poca resolución de la variable de control, que es la velocidad. Para tratar de solucionar este problema, lo que se ha hecho ha sido introducir una corrección de encoder. Se ha leído directamente los datos de los encoders, tanto del maestro y del esclavo, y se ha incorporado esta corrección que nos determina exactamente la posición de ambos motores. Comenzamos nuestra experimentación introduciendo esta señal escalón y en este caso señal senoidal y comprobamos cómo no existe ningún tipo de desfasaje, sino que la posición del esclavo es exactamente la misma posición que la que tiene el maestro. De igual forma ocurre cuando la entrada introducida es una señal escalón. Podemos ver, ahora sí, la respuesta directa de los encoders y vemos cómo se superponen perfectamente la posición del esclavo junto con la del maestro cuando la señal de entrada introducida ha sido un escalón. Vemos aquí esa señal escalón introducida en velocidad, ya que no debemos perder de vista que el control sigue siendo en esta variable, en la variable de velocidad, pero con la pequeña corrección de la posición leída por el encoder. El efecto de chattering sigue estando muy presente e incluso es aumentado ligeramente por esta corrección. Cuando la señal introducida es la senoidal, vemos cómo se superponen perfectamente la posición del esclavo junto con la del maestro. Y también
vemos cómo las velocidades del esclavo van tratando de seguir a la velocidad del maestro. Por supuesto, con la presencia de ese chattering comentado con anterioridad y propio del control por estructura variable. Introducimos en este caso las mismas señales anteriores, pero con perturbaciones a la entrada del maestro. En este caso tenemos la señal senoidal con estas perturbaciones, pero como siempre el esclavo va siguiendo de forma perfecta en posición al maestro. De igual forma tenemos aquí la señal escalón con esa perturbación y vemos cómo los datos recogidos por el encoder de su posición dan fe de esa perfecta sincronía entre ambos motores. Vemos el resultado de ambas velocidades, maestro y esclavo, y la presencia del chattering que es claramente notoria. Vemos también la lectura del encoder para el caso del seno con perturbaciones y cómo el esclavo va siguiendo muy de cerca en todo momento la posición del maestro, sin ningún tipo de desfase. Apreciamos aquí sus velocidades tanto del maestro como del esclavo en esta fase de seno con perturbación. Introducimos en esta experimentación las mismas señales anteriores pero con ruido. Vemos el resultado para seno y vemos cómo la posición de ambos es prácticamente la misma, no se aprecia ningún tipo de desfase entre el esclavo y el maestro. Lo mismo se obtiene para el caso del escalón. Verificamos esa sincronía viendo las lecturas directas de los encoders, tanto del maestro como del esclavo, y vemos cómo se superponen prácticamente estas dos líneas siempre con un pequeño retraso del esclavo frente al maestro propio del retardo del hardware. Vemos aquí ese ruido introducido en la señal del maestro y cómo éste se afecta tanto al maestro como posteriormente al esclavo. Aunque este ruido, como hemos visto en la gráfica anterior, no se transmite de forma real en la posición. Podemos ver aquí las posiciones en cuanto al seno y cómo se superponen perfectamente sin ningún tipo de desfase. Y también vemos aquí el efecto del ruido cuando la señal es senoidal tanto en el maestro como en el esclavo. Utilizamos en este caso la palanca, el freno, para aplicar una carga constante a la salida de nuestro sistema esclavo. Vemos en el caso de la señal senoidal perturbada cómo la precisión es perfecta, la posición del maestro y del esclavo siempre es la misma. Y lo mismo ocurre en el caso de la señal escalón. La lectura directa de los encoders nos muestra una respuesta muy parecida al caso en el que no teníamos ningún tipo de carga. Y lo mismo nos ocurre para los resultados de sus velocidades. Podemos observar aquí cómo la posición de maestro y esclavo son prácticamente idénticas, sin ningún tipo de desfase, y el efecto que tiene esta carga constante sobre el esclavo es que lo convierte en un sistema un poco más amortiguado cuando tiene que responder ante esas perturbaciones, lo cual también podemos verlo en esta gráfica de sus velocidades. Introducimos en este caso una carga variable en la salida del esclavo, haciendo uso de la leva, del freno constante y aplicando un forzado manual, soltando y liberando al esclavo. Como vemos, el esclavo trata de seguir la posición, la velocidad del maestro y por tanto también su posición por esta corrección del encoder que hemos introducido.
Atendiendo a la lectura de los encoders para maestro y esclavo, vemos cómo sus posiciones son prácticamente la misma a excepción de cuando realizamos esa carga, ese forzado manual. Pero una vez liberada esa carga, vemos cómo el sistema rápidamente vuelve, el sistema esclavo vuelve a seguir a la posición del maestro. Viendo las gráficas de las velocidades frente a esta señal escalón, se aprecia perfectamente las zonas donde se han aplicado esas cargas y cómo una vez liberadas esas cargas, las velocidades de maestro y esclavo otra vez vuelven a ser muy cercanas. Mirando con detenimiento el caso del seno, vemos cómo las cargas impiden que la posición del esclavo siga a la del maestro y también se aprecia un efecto muy característico en torno al segundo 5,5, donde se ve que el encoder está fallando en su lectura. De ahí que la posición de maestro y esclavo, a pesar de seguir estando controlada, como se ha visto en el vídeo, sí exista un pequeño desfase. El problema que encontramos es que el esclavo alcanza, tratando de recuperar la posición del maestro, alcanza unas velocidades superiores a las que nos permiten leer el encoder. Por lo tanto, no somos capaces de leerlo correctamente y nos encontramos con ese problema, ese limitante hardware. Ese error de lectura del encoder también lo encontramos en torno al instante 8,5, como se podrá ver también en la gráfica de velocidades. Como vemos, en torno al segundo 6, 6,5 y 8,5 encontramos unos valores muy altos de velocidades que son los causantes de ese error en la lectura del encoder y que puede llegar a desestabilizarnos nuestro sistema y perder el control del motor esclavo. Finalmente, combinamos estas perturbaciones en la entrada junto con estas cargas variables que aplicamos de forma manual en la salida. Vemos cómo el esclavo trata de seguir al maestro, pero sí apreciamos un pequeño desfase y este desfase va aumentando debido a este error de lectura en el encoder. Vemos aquí el caso de la señal escalón. Vemos la lectura de los encodes para esta señal escalón y cómo el sistema se recupera perfectamente de esas perturbaciones manuales, de ese forzado que hemos ido aplicando. Apreciamos también las velocidades de maestro y esclavo y cómo el esclavo va tratando de seguir a la del maestro. Y viendo la lectura de los encoders del caso senoidal con estas perturbaciones y esta carga variable, vemos en el instante en torno al 4 otra vez cómo se produce ese error de lectura en el encoder y por tanto la pérdida de control momentánea de nuestro sistema, ya que no somos capaces, nuestra velocidad de muestreo no es capaz de leer correctamente el encoder. Y por lo tanto veremos que en torno a ese segundo y también en torno al segundo 9,5 la velocidad se nos ha disparado y por lo tanto vemos ese pequeño desfase entre maestro y esclavo en la simulación. Aunque ese desfase no sea apreciable aquí, ya que nuestro sistema no entiende que él ha fallado en esa lectura del encoder. Efectivamente, en torno al segundo 4 y al segundo 9,5 vemos como esa velocidad es muy alta y por lo tanto no hemos sido capaces de leer el encoder durante ese periodo de tiempo, lo cual nos podía haber llevado a la pérdida de control de nuestro sistema esclavo. Queda por tanto probada la robustez de nuestro sistema frente a estas perturbaciones a la entrada y frente a estas cargas variables a la salida, concluyendo que nuestro sistema responde correctamente a estas, con la salvedad de que si el sistema esclavo alcanza velocidades muy altas, no seremos capaces de leer correctamente su encoder y por lo tanto nuestro sistema puede llegar a situaciones inestables. Finalmente he querido introducir este ejemplo a modo ilustrativo de cuál sería la respuesta si nosotros desconectamos el maestro y lo hacemos funcionar de forma manual, cómo el esclavo va siguiendo perfectamente la posición en todo momento del maestro.